Como decía un expresidente de la República, cada día tiene su afán. Y pareciera que en esto de construir una nueva constitución, podríamos decir que cada semana tiene su afán. En esto de ir encontrando acuerdos, coincidencias respecto a la Carta Magna que va a tener nuestro país, se van generando diversas novedades y esas son las que comentamos cada jueves acá en Visión Nocturna. ¿Cómo están? Bienvenidos con un gran panel esta noche para seguir informando, comentando, educándoles a ustedes respecto de lo que sucede, también respondiendo sus consultas. Para esta oportunidad vamos a saludar a nuestros invitados. Estamos aquí en la mesa de Visión Nocturna con Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, Distrito 23. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, Miguel Ángel. Gusto saludarte, a todos los telespectadores. También saludar a María Eliana, a Emilio, que está ahí a través de la web. Gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente, estamos con Emilio Peña, secretario general del Partido de la Gente, PDG, y a quien le agradecemos la gentileza. Está en línea, ustedes están haciendo noticia hoy día, así que era tremendamente interesante contar con la vocería de este. Y ahí voy a salir de la duda. ¿Partido o movimiento todavía? ¿En qué línea están ustedes? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes al diputado y a Pilar. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, hoy somos un partido político, llevamos más de un año de conformación, estamos conformados en las 16 regiones del país, incluyendo la región de la Araucanía. Tenemos 18 cores a nivel nacional y tenemos más de 47.000 adherentes en todo Chile, siendo el partido político con más adherentes a nivel nacional. Así que dicho eso, y siendo el primer año, estamos contentos con lo que estamos realizando. Perfecto. Bueno, la dejamos para el último porque nos parece tremendamente interesante contar con la voz de la mujer en un programa inclusivo y saludar a María Elena Bello, quien es cientista político y que nos acompaña también por segunda vez. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que están acá. Así que un placer compartir este diálogo con ustedes. Muy bien, pues no sé si les parece, creo que es necesario de alguna manera conocer esta postura que hoy entregó el Partido de la Gente respecto del trabajo que se está haciendo para construir o para ponernos en movimiento y poder ir llenando esta nueva constitución. Emilio, en breve, ¿es posible conocer los principales aspectos que ustedes consideran importantes para estar presente en esta discusión? Sí, o sea, necesitábamos levantar una propuesta ciudadana y en base a ello es que durante las últimas semanas hemos ido desarrollando un trabajo dentro de lo que es la organización de discusión, de análisis, de debate, de democracia digital, que es lo que nos caracteriza como partido, para conocer la opinión de todos nuestros adherentes en todo el país y también viendo las propuestas y las encuestas públicas que existen para ir teniendo una sintonía ciudadana. Entonces, en base a eso, levantamos una propuesta basal que el día de hoy fue presentada en esta mesa de conversación, pero siempre planteando el punto inicial. Nosotros siempre dijimos que estábamos visualizando un plebiscito de entrada, porque somos respetuosos de la ley, y la ley indica que en su artículo 142, inciso final, de que el proceso constituyente anterior había finalizado después del rechazo. Dicho lo anterior, plebiscito de entrada y votación obligatoria que el día de hoy entendemos que fue recogido también por el gobierno y de esa forma ya se genera una discusión de fondo respecto al tema. Y ahí adicionalmente estamos planteando algunos puntos que dicen relación con temáticas específicas que se discutieron dentro del seno de la Comisión Política, recogiendo también el análisis de las diferentes regiones. Diputado, ¿qué importancia le dan ustedes a que haya variedad política de expresión en el comienzo de este camino para una nueva constitución? Quiero partir con el diputado y después ir con María Elena. Bueno, escuché atentamente a Emilio. Hoy estuvieron todas las fuerzas políticas juntas en el Congreso, todas. Y se restó una que era el Partido Republicano, que se bajó. Ayer estaba pidiendo entrar a las reuniones con una mesa alternativa, porque no los escuchaban. Hoy día los invitaron, ¿ya? Y después se bajó, ¿ya? Porque ellos quieren reforma y no quieren
escribir una nueva constitución, sino que quieren una reforma a la constitución, que es un tema completamente distinto. Y lo que el Partido de la Gente planteaba, en los cuales 2 de los 3 postulados, obviamente, nosotros estamos de acuerdo, postularon el plebiscito de entrada, el voto obligatorio y la reforma del Estado. Nosotros en el voto obligatorio y la reforma del Estado estamos completamente de acuerdo. Hacemos nuestros planteamientos, estábamos de acuerdo en eso también, porque el voto obligatorio llegó para quedarse de todas maneras. Ya vimos 13 millones de chilenos votando, es una expresión, de todas maneras, una expresión de democracia, digamos, y es un tema que hay que, es un deber de cada uno de los chilenos hacer eso. Yo creo que eso es importante. Así que recogemos esos 2 puntos. El plebiscito de entrada lo encontramos nosotros que es innecesario. Primero por un tema de recursos, digamos, primero, ¿cierto? En segundo lugar, es cosa de ver las encuestas, lo que dijo el 78% al inicio del plebiscito de entrada, pero también lo que dice ahora, que el 74%, según Criteria, quiere una nueva constitución, e incluso es más, hay que llamar la atención, el 63% dice que tiene que ser un panel de expertos, ni siquiera conversar. Pero entonces, lo primero que tenemos que colocarnos de acuerdo es cuáles son los bordes, digamos, en los cuales se va a escribir la Constitución, para que no se desborde como se hizo la otra, que andaban por distintas partes y no había algo coherente. Y después, en el mecanismo, sean 50, sean 70, sean 80, es un tema menor al lado de cuál va a ser la cancha, cómo va a ser el rayado de cancha donde tienen que jugar los jugadores. Ese es lo que yo creo que debe hacerse, y por eso están las conversaciones, y hay algunas conversaciones que se están llevando a cabo y falta poquito. Según decía Raúl Soto hoy día, ya hay un 80% de avance en colocarse de acuerdo, falta el 20%, y yo creo que en las próximas semanas ya podrían estar llegando a estar listos para poder firmar un acuerdo. Marilena, me llama, no me diría llaman la atención, pero sí, después de tanto tiempo que se ha estado con elecciones en que era voluntario el sufragio de cada uno de los chilenos, en esta oportunidad se hace obligatorio, y la respuesta que hay, porque es obligatoria, porque hay temor, a lo mejor porque la gente tenía entusiasmo de participar, se llega a una cifra increíble. ¿El voto debería volver a ser obligatorio? La verdad es que considerando los elementos que ambos decían, y además pensando en lo que es la panorámica regional, la región de América Latina es una de las regiones que tiene una de las menores tasas de confianza con las instituciones políticas, a partidos, sistema de justicia, etcétera. Y uno de esos también obviamente impacta necesariamente en la participación política. Por lo tanto, cuando tienes, yo creo, una serie de variables que van hacia la baja de la confianza, por lo tanto también decantan una baja participación, porque simplemente no tienes una ciudadanía que se estimule con su sistema político, es un tremendo riesgo, creo yo, a una democracia, porque las democracias finalmente tienes que sustentarla en base a participación democrática. Si eso empieza a carecer, comienza a haber toda una serie de problemas en la cohesión social, que es, digamos, la cohesión social es como es el pegamento social. Es lo que te mantiene una democracia social viva. Si eso no existe, la cohesión, y uno de los elementos es la confianza, obviamente que hay que recuperarla, aunque sea incluso obligatoriamente. Y por eso yo por lo menos pienso que el voto obligatorio en este contexto, tanto latinoamericano como también nacional, es importante retomarlo. Porque fíjate que hubo un cambio importante que yo creo que se va a perfeccionar en las próximas elecciones, la cercanía al domicilio. Creo que hay un tema que todavía queda un poco para perfeccionar. Le pedimos que cuando el CERVEL abra los registros de nuevo, a que usted actualice su domicilio, porque le van a dar, ¿cierto?, lo más cerca de su domicilio para ir a votar. Y eso te garantiza de que va a haber mayor cantidad de gente votando el día que corresponde, porque ya no va a tener que tomar 5 micros para llegar a votar, digamos, ir a volver. No, va a estar súper cerca de su domicilio y va a ser más fácil participar en la votación. Sin duda. Quiero volver con Emilio, porque claramente este partido de la gente que está mostrando sus primeras armas, digamos, en la discusión política, nace precisamente como una forma de rechazo e integrar a independientes que no estaban conformes con las organizaciones políticas que hasta el momento existían. ¿Eso fue uno de los principales elementos que llevan a ustedes a establecer esta nueva identidad política? Tal como lo indica Miguel Ángel, sí.
nosotros los ciudadanos comunes y corrientes en diferentes aspectos de la sociedad chilena y en diferentes regiones, veíamos lamentablemente que la clase política tradicional no estaba cumpliendo con los requisitos de tener esa sensación ciudadana. Y durante mucho tiempo partimos desde el proceso de una ONG, realizando acción social, para posteriormente transformarnos en un movimiento. Pero en el entendido de que un movimiento no tiene la misma relación de política con los órganos, tomamos la determinación de transformarnos en un partido político. Fue así que el Partido de la Gente nació, con más de 30.000 firmas, con 157 firmas rechazadas por CERVEL, todas con democracia digital, todas a través de clave única, y hoy, como te decía anteriormente, son alrededor de 48.000 adherentes a nivel nacional, incluyendo 99 adherentes desde el extranjero. Entonces, desde esa focalización que fuimos trabajando, entendimos que teníamos que estar dentro de la cancha. Y hoy, efectivamente, estamos levantando propuestas de desarrollo, estamos generando análisis y debate. Precisarle al diputado que ya se abrió el proceso para poder generar los cambios de domicilio. Desde el 1 de octubre, CERVEL ya está recogiendo las modificaciones para que las personas puedan inscribirse, lo que es bastante bueno, lo que ayuda a acercar a la política. Y también el voto obligatorio, que es súper importante, porque va a realizar y va a hacer que la ciudadanía participe activamente. Y es más, yo ahí quiero profundizar un poco en el tema. Nosotros como partido pretendemos y esperamos, lo hemos dicho, se lo planteamos al gobierno en innumerables oportunidades, incluso desde que don Gabriel Boric fue electo presidente de la República, que nosotros como partidos políticos recibimos financiamiento público por parte del sistema, ¿cierto? ¿Por qué no recibir también la clave única para que los partidos puedan realizar democracia digital al interior de las colectividades, escuchando a todos sus adherentes y de esa forma tener una mayor sintonía respecto a las propuestas que plantean las directivas o los presidentes en diferentes ámbitos, como por ejemplo el que se está suscitando hoy en el proceso constituyente? Porque en muchos casos pasa de que la ciudadanía cree de que las cúpulas partidarias son las que toman decisiones. En este caso, en el caso nuestro, son nuestros adherentes los que mandatan cuál es la postura del partido. Y es esa la postura la que presentamos nosotros. Entonces sería interesante que, como estamos hablando de un voto obligatorio a nivel nacional, también los partidos hagan una democracia digital efectiva con todos sus adherentes para efectos de conocer cuáles son los puntos de vista, independiente que estén los órganos. Diputado, a propósito de esto, sin duda, los partidos políticos, y eso no es que lo digamos nosotros, las encuestas son claras, le dan una credibilidad tremendamente baja, pero ustedes tienen una tremenda responsabilidad. Dijeron, bueno, si esto es político, que lo hagan los políticos. Eso fue un poco el sentido, la lectura que se le puede dar a lo que fue el rechazo del 4 de septiembre. ¿De qué manera los partidos tradicionales van a poder responder a esa confianza, diputado, y no sentir darle a la gente la sensación de que nos estamos perdiendo cuando se crea una comisión parlamentaria paralela, cuando se está en la pelea chica y no vamos a la grande? ¿No hay temor a extraviarse por ahí? No, primero porque la izquierda tuvo un golpe muy fuerte el 4 de septiembre, que espero que lo asimile, digamos, porque fue un pero ustedes tampoco se pueden atribuir el triunfo. Estoy expresándome. Tuvo un golpe muy fuerte la izquierda, que yo espero que lo saque lecciones de eso, digamos, y no se sienta ganador cuando fue un perdedor rotundo, ¿ya? También aquí hay un tema de importancia, digamos, porque en el Congreso la gente no votó por si habían escaños reservados, no votó si habían independientes o no independientes. Eso se armó en el Congreso, con los partidos políticos. Bueno, lo que se está armando ahora es, aprendiendo de esos errores, ¿cierto?, hacer algo y no cometer los mismos errores. Por eso no es que la gente vea en el proceso, sino en el final se está tratando de construir algo que efectivamente no se cometan los mismos errores del pasado y que se hable de los bordes completos para poder rayar esa cancha para después comenzar a escribir esa constitución. Ahora, ¿qué está opinando la gente? Está diciendo, yo no quiero que una persona elegida lo escriba. Está diciendo 63% que lo escriba una comisión de expertos.
Entonces, claro, esos expertos podrían estar en una lista cerrada, por ejemplo, regional, cebra, hombre-mujer, digamos, para no meter tampoco la mano en la urna, digamos, y en esa lista cerrada, efectivamente la gente vote por la lista, ¿no? Y que efectivamente ahí existan y tengan el deber de tener gente preparada, expertos preparados en esa lista que efectivamente le den a la ciudadanía la garantía de que se va a escribir una buena constitución. Pero de aquí a allá, hasta que se pueda votar por ello, puede haber un comité asesor, como lo planteó Ricardo Lagos, digamos, como lo han planteado varios, digamos, incluso pueden estar los expresidentes, para estos bordes que se están entre los partidos políticos, efectivamente colocarle algo de contenido, cosa que cuando lleguen ya haya un camino un poco más preparado. María Elena, a propósito de eso, ¿cómo reparamos la situación de esta convención constitucional? Que hoy día, claro, mucha gente dice que el rechazo fue no solo por el producto que se obtuvo, sino por la forma que se fue construyendo. Pero ojo, todos los partidos presentaron candidatos, inclusive Renovación Nacional. Entonces, si es que hubo mala forma, no fue un producto que se esperaba, también es parte de los candidatos que ustedes tuvieron. Y voy con María Elena, porque quiero preguntarle, ¿cuál es el mejor sistema? Tener precisamente asesores, un equipo de expertos que en definitiva vaya poniéndole el orden a los temas que son las necesidades de la gente, en definitiva. Sí. Justamente una súper buena pregunta claro, la tendencia, por lo menos si uno ve también cómo ha ido sondeando varias encuestas, por ejemplo, una de las que traigo es la CADEM, que fue en septiembre hace poco. Claro, ahí decía que el 67% está de acuerdo con una nueva constitución, ¿cierto? El 48%, cercano al 50%, la mitad de la muestra, estaba de acuerdo con una convención mixta, convencionales y, obviamente, un comité de expertos. Y aquí es donde, claro, entramos a ese tema. Primero, decir que, claro, la gente ya se está expresando, por lo menos por esa línea, ¿no? Yo creo que, obviamente, queda una sensación social, se podría decir, de una gran masa de personas, ¿cierto?, de Chile, que finalmente este proceso se perdió en el rumbo, ¿no? Cayó finalmente en las trincheras políticas, y lo que se estaba escribiendo finalmente ya no era para Chile, sino que era para una serie de representaciones políticas, ¿no? Y en ese sentido, y para resguardar, obviamente, porque tenemos que pensar en la tranquilidad también de la ciudadanía, ese es un factor sumamente importante. O sea, hoy día Chile no está tranquilo, vemos un Chile bastante muy inquieto, o sea, en Santiago vemos que las protestas, etcétera, siguen sistemáticamente, algo que uno pensaba, quizás chuta, va a haber un punto en donde va a terminar, no es así. Entonces, tenemos un Chile que ya está muy, muy, muy convulsionado, muy inquieto, y en ese sentido, para dar, creo yo, que es algo muy importante, seguridad a la ciudadanía, naturalmente que tienen que haber bordes en donde haya una comisión, comité, como le quieran llamar, de expertos, que pueda, de cierta forma, trazar el marco de este cuadro, se podría decir, ¿no? Porque lamentablemente en el proceso anterior no hubo límites. Entonces, cuando tú no pones límites, tú puedes soñar mucho, tú puedes escribir una carta muy grande, con muchos puntos. Ese fue el error de la al final fue el error rechazada constitución. Exacto, porque al final tú tienes, por ejemplo, un documento, que es nuestra carta fundamental, que iba a ser nuestra carta fundamental, con una serie de números de derechos que era prácticamente insolventable para cualquier estado en el mundo llevarlo a cabo, hasta incluso para los estados que son, exacto, socialdemócratas, que tienen muchos más derechos obviamente sociales que Chile. Aún así el número que estaban planteando era excesivamente alto, o sea, habían elementos que, a mi juicio creo yo, elementos que eran más de política pública que un derecho. Por ejemplo, el tema del ocio, el tema del deporte, eso netamente puede quedar como política pública. Entonces, claramente hubo confusiones, yo creo que hubo una mala brújula, ¿no? Una mala carta de navegación. Y eso generó finalmente que la ciudadanía ahora esté con la postura de decir, bueno, nosotros ahora queremos que lo haga gente que sí es experta, por lo menos, que ponga los bordes en esta materia. Y es lo que finalmente dicen, ¿no? Bueno, nuestros seguidores comienzan a comentar. Marco Antonio me habla desde Labranza, me dice que esta nueva constitución sea muy buena y bien para todos y que generen empleo, ya que todos los políticos tienen su sueldo asegurado. ¿Y qué pasa con todos los ciudadanos? Estimo
que estamos muy mal económicamente y necesitamos solución, por favor. Emilio, en esta discusión respecto de cómo trabajamos, cómo en definitiva establecemos el equipo para que escriba esta Constitución, ustedes son partidarios de este equipo de expertos, de estos asesores, de este grupo especial de conocimiento para poder ordenar lo que se genere en esta Constitución? Es parte de la discusión. Efectivamente, nosotros estamos viendo que la comisión de expertos puede ser una buena alternativa, que puede tener un trabajo previo o puede estar integrado. También vemos la posibilidad de que esté integrado con voz y voto dentro de lo que son las listas, de que también tenga un parámetro académico previo, conocido y validado por todos. Eso significa que no cualquier persona se diga experto, sino que sea en esta reglamentación previa, donde se indique cuáles son los requisitos para que esos expertos puedan participar del proceso, porque también creemos que es importante. Ahora bien, y tal como le planteaban en el punto respecto a los sueldos, también creemos que es importante efectivamente que la clase política dé una señal. Y ahí es donde yo también hago el punto, y nosotros como partido lo hemos dicho en innumerables oportunidades, que la clase política tenga una señal clara respecto a que debería tener un tope de sueldo en los cargos públicos políticos, no en los cargos técnicos, que no es lo mismo. Entonces, también la señal va en el enfoque de resguardar económicamente al Estado y que esos recursos disponibles adicionales vayan directamente enfocados en el desarrollo de las garantías hacia los ciudadanos. Entonces, ahí también tenemos un esquema que también es importante recalcar y que también la gente nos lo hace sentir de manera permanente. Nosotros como ciudadanos le estamos pagando el sueldo a los políticos. Queremos que hagan las cosas bien, queremos que analicen bien un texto, queremos que levanten una reglamentación como corresponde, pero también nos gustaría que tuviéramos señales directas por parte de la clase política. De hecho, el Partido de la Gente presentó un proyecto en el cual se solicitaba que los senadores y diputados tuvieran un tope de sueldo para efectos de poder también entregarles a la ciudadanía mayor cantidad de recursos a través del Estado. 5 millones de pesos. Ya, diputado, se puede llegar a eso, ¿no? A ver, cuando hubo una rebaja del 25% del sueldo hace un par de años atrás, se creó que iba a haber un reglamento, en el número 58, digamos, que una comisión externa, digamos, que iba a fijar las remuneraciones, ¿cierto?, de la primera línea del Estado. Esa todavía no está hecha, digamos. Entonces, y no es culpa nuestra, el gobierno tendría que fijarla, generar ese tema, yo espero que lo haga, y efectivamente fijar las remuneraciones no solo de los políticos, sino que de las principales personas del Estado de Chile, digamos. Creo que es importante también hacerlo y tener una suerte. Es una propuesta, incluso había de 10 sueldos mínimos. Claro, lo están diciendo que es el sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo va a llegar de 500.000 pesos, por lo tanto más o menos lo que dice Emilio de 5 millones de pesos para algunas personas. Yo creo que es más o menos lo que se podría llegar, pero es lenta la discusión porque todavía la comisión que debe hacer, que son externos al Congreso, debiera conformarse para hacer esta propuesta. María Elena, desde el mundo de la academia y como cientista política, ¿están sobrevalorados en materia económica, presupuestaria, los parlamentarios de nuestro país? Bueno, yo entiendo que el promedio antiguo que se ganaba, ¿cierto?, antes de lo que decía el diputado, antes del 25%, Chile era uno de los países que más pagaba, ¿cierto?, sus parlamentarios, incluso dentro de la OCDE. Y claro, o sea, yo creo que eso es una discusión que viene ya hace bastante tiempo. Yo creo que la gente hace rato que viene, lo que decía también Emilio, justamente planteando esta sensación de, bueno, acá hay un, por decirlo, hay un grupo, un oficio, una profesión que de alguna otra forma se paga, pero el resto de la gente siente que incluso trabajando 24/7, ¿cierto?, no reciben, digamos, la misma valoración económica que un parlamentario, ¿no? Y en ese caso, claro, este desequilibrio quizás también, no solo económico, también de lo perceptual, o sea, cómo la gente percibe también esto,
que es muy importante porque podemos hablar de cifras estadísticas, pero yo creo que todos sabemos que la cifra puede decir una cosa, pero la persona si piensa otra cosa es lo que piensa la persona, ¿no? Entonces también hay que entrar un poco de repente en materia de percepciones. Y en ese caso, yo creo que, claro, y sobre todo la gente, yo creo que hoy en día sí que siente ese bache, o esa gran brecha, pensando en, o sea, la situación económica que tenemos con la inflación, se nos viene probablemente la recesión, ya se va a venir, claro, el FMI ya dio los anuncios, ¿cierto? Dio la alerta de que Chile lamentablemente no va a crecer lo que se estipulaba. Entonces, viene una serie por decir, de noticias, se podría decir, o de contexto, coyuntura bastante negativa. Y por supuesto que esta discusión del tema económico, de cuánto se paga, incluso va a ser probablemente mucho más fortalecida en el tiempo, en la medida que la gente vaya percibiendo que cada vez se empobrece más por la inflación. Entonces, por supuesto que es una materia que, como decía el diputado, hay que entrar y Emilio allá ponerle cierto los puntos sobre la I. Pero están unidos, Sí. pero están unidos con lo que gana un ministro de Estado y un subsecretario y el presidente de la República. Están unidos, por eso yo hablaba de los principales sueldos del país, digamos. Eso tiene que ser una comisión externa que plantee cuánto tiene que ganar un ministro, cuánto tiene un subsecretario, cuánto tiene que ganar los asesores de los ministros, cuánto tiene que ganar el presidente de la República. Todos los altos cargos del país son también los que tienen que estar con esta comisión. Y además, agregando lo que decía el diputado, o sea, también hay que agregar el factor de gobierno que tenemos hoy en día, ¿no? El gobierno que nos está administrando el Estado. Y en ese sentido, acuérdense que fue una campaña bastante clara en materia de decir nosotros no vamos a tener los sueldos que obviamente antiguamente los otros gobiernos han tenido. Y lamentablemente no ha pasado. Entonces, ahí se le agrega otro pesimismo ciudadano que de alguna otra forma se castiga, como tú lo ves en los sondeos, con el castigo de la aprobación, ¿no? La baja aprobación. Entonces, claramente en la materia económica, en materia de percepción de sueldos, por supuesto que es sumamente relevante. La colocación de cargos, los amigos. Bueno, eso es otro tema. Hay que revisar la transparencia y ver algunos sueldos de que a veces el que está arriba no es el que gana más. Justamente. Que el asesor y ese grupo por ahí es interesante. Pero ojo que esto a la gente no le pasa desapercibido. Mal que me escribe, no tan solo una rebaja de ese sueldo, tienen que achicar el Estado, reducir impuestos y bajar los sueldos de las altas autoridades de Estado. No puede ser que el abogado de conservador de bienes raíces gane 140 millones de pesos, que un expresidente se lleve 15 millones, que un gerente Codelco gane más dinero que el mismo presidente de la República. Emilio, este es un tema no menor, pero mi tema es en este instante que vamos con estas situaciones que son por la gente absolutamente rechazada y que si es que después esto no está considerado en la Constitución o no hay un elemento que dé señales para eso, vamos a tener un nuevo rechazo respecto al documento que se hace. Es decir, a lo mejor vamos a usar muchos temas mediáticos y que después la gente va a decir en el documento, ¿pero dónde quedó esa discusión? No, para nosotros es una discusión fundamental. O sea, a mí me encantaría que un expresidente pudiese estar haciendo clases, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera. ¿Ah? Ese es el vínculo que tiene que tener la clase política después de haber pasado por un proceso en el cual tuvo la máxima expresión en términos de autoridad. Entonces, eso lo conversamos nosotros y siempre lo hemos planteado. Altas asignaciones a un expresidente creemos que no es necesario. Probablemente si lo lleváramos a la academia, tendría una mayor connotación porque entregaría su experiencia respecto a lo que significa ser gobierno y a lo que significa liderar un país. Y ir por todas las universidades públicas y privadas, generando charlas, acercando a la política a los jóvenes para que entiendan de que nuevamente se requiere una política sana. Entonces, todos estos puntos son relevantes y le hacen sentido a la ciudadanía. Nosotros estamos mirando muy claramente lo que está pasando respecto a la reforma tributaria, lo que está pasando precisamente respecto a la reforma de pensiones y sobre todo lo que es el presupuesto. Necesitamos un Estado más eficiente y por ende la propuesta que el día de hoy planteamos también dentro de lo que era el proceso de conversación constitucional va de la mano a que exista una mayor eficiencia, una mayor eficacia del Estado en donde poner los recursos, que tengamos una carrera funcionaria ya para todos los órganos que tienen que ver directamente con la relación de poder, y ojalá tengamos una mayor cantidad de fiscalización por parte de la Contraloría de los recursos económicos centralizados y descentralizados, que el Servicio de Impuestos Internos finalmente pueda realizar una labor de cumplimiento
respecto a las empresas públicas y privadas en todo el orden. Si logramos una eficiencia y un Estado eficaz, un Estado más pequeño, probablemente vamos a poder llegar de mejor forma a donde están las problemáticas. Por ejemplo, el control migratorio en el norte de Chile, por ejemplo, lo que se está suscitando en el sur de Chile y específicamente en la región de la Araucanía respecto al terrorismo. Bueno, en esta conversación hemos integrado a los partidos de ambos bloques que han estado participando. Hoy día, por primera vez, tenemos a la gente del Partido de la Gente, el PDG. ¿No le gusta el nombre a usted, diputado? ¿Le parece? No. Es que me mira así como... No. Es por primera vez, porque ellos son partidos y han hecho una buena gestión en la Cámara de Diputados. Pero no tienen representación parlamentaria acá en la Araucanía, entonces cuesta un poquito... Claro, acá en la Araucanía no. Sí, claro. Entonces, eso. Pero usted lo decía, hoy día también... La fracción y este movimiento que espera ser partido también, los amarillos, estuvieron dando su expresión e integrándose a esta discusión. Tenemos al diputado Andrés Jonet, quien nos hizo saber su resolución que hoy han entregado también a la comunidad para mostrar su disposición a estar en este debate. Pasemos a revisar esas declaraciones. Amarillo por Chile hoy día se integró al debate constitucional. Creemos que es absolutamente justo, toda vez que nosotros fuimos uno de los grupos, de los movimientos que lideramos el rechazo. Y dado ese rechazo masivo que hubo en Chile, hoy día se está discutiendo una nueva constitución como corresponde, para entregarle a la ciudadanía un itinerario, una forma de cómo vamos a tener una buena y nueva constitución. Así que estamos conformes, naturalmente, hemos hecho nuestros planteamientos, queremos estar y vamos a estar en todos los ámbitos y en todos los niveles de discusión. Y también nosotros tenemos muchas ideas respecto de cuál es la constitución que queremos para Chile. Por otra parte, tenemos gente que muy experta en esto, tanto constitucionalistas, abogados expertos en derecho público, economistas, en fin, y también mucha gente que tiene sentido común, dirigentes mapuches que nos van a aportar en este debate. Se hace foco en esto, diputado, de que hoy día hay gente que tiene expertise, que es especialista, que puede entregar, a lo mejor estar en esta comisión especial de gente de conocimiento en esta materia. Mira, yo estoy de acuerdo con Andrés que todo el mundo ha tenido, y lo dijo Raúl Soto y el presidente del Senado, que todos tienen la posibilidad de estar, digamos, en esta mesa los que representan algo. Pero yo en esta estoy con Emilio cuando dice que tienen que haber personas que efectivamente nosotros tenemos que colocar en un acuerdo de qué tipo de personas va a escribir esta Constitución. O sea, no, lamentablemente, y la gente nos dice en la calle, no cualquiera puede escribir. O sea, ese fue el error también anterior, digamos. Entonces, no queremos que la tía Pikachu nunca más vuelva a escribir una constitución, digamos, o el mono azul que se disfrazaba. O sea, eso fue una farándula, digamos. O sea, que haya seriedad, porque la constitución es cinturón de la ley de leyes, digamos. Y creo que tiene que tener, y tenemos que colgarnos de acuerdo de cuáles serían los pergaminos de una persona para estar sentada escribiendo. Yo creo que ahí Emilio tiene razón y creo que hay que colocarlo sobre la mesa como una discusión, ¿cierto?, de otros bordes más para llegar a este acuerdo, para decir, señor, van a ser 50, 70, no sé, pero estos son la calidad o la profundidad que tiene que tener la persona, hombre o mujer, que tiene que estar sentado aquí. Ha pasado más de un mes ya, un mes y 2 días que se impone el rechazo en las urnas respecto de lo que fue la propuesta de constitución que se tuvo que plebiscitar ese día. María Elena, uno de los elementos que se ha señalado por quienes sentían que había que aprobar el documento era decir, no les dije si los partidos políticos, la derecha, la centro derecha, no tienen ningún interés en hacer otra constitución, lo han dilatado, siguen dilatando. ¿Cree usted que está pasando muy rápido el tiempo y no se ven resultados? La verdad es que, tomando un pelito de lo que habían discutido antes, del tema del cuál sería el perfil, efectivamente yo también estoy de acuerdo con Emilio. Con esto cierro esa parte. Y es que claramente hay que tener las personas con la experticia necesaria, pero ojo, tampoco se puede ir al extremo de tener una persona excesivamente teórica
experta, pero que no tenga una conexión con lo social, ¿no? Que no tenga algún conector con la gente. Ahí nos vamos al otro extremo. Exceso de conocimiento, pero poca experiencia en el terreno, en lo social. Sí, Y ahí tampoco se pueden hacer, y ahí yo creo que los partidos también son muy importantes porque son esa válvula, ¿cierto?, de conexión de alguna otra forma. Son las entidades representativas, ¿no? Los organismos que son los tradicionales en la política y en la ciencia política. Y respondiendo a lo que tú me comentabas, ¿cierto?, de esta sensación quizás de dilatación. A ver, yo aquí creo que hay que aclarar un punto. Lo que se trata de hacer excesivamente rápido nunca va a salir bien. Ya. Y eso hay que ser muy, muy claro y clara en este caso, porque no estamos escribiendo una minuta de 3-4 puntos. Esto es una carta fundamental. Entonces, ya vivimos un proceso que demoró bastante tiempo, la verdad es que tuvieron muchos meses, ¿no?, trabajando, y que lamentablemente el producto no fue el mejor considerado por la ciudadanía. Y aquí entonces tenemos que, yo creo, encontrar un punto medio entre la velocidad justa, por decirlo, entre el no excesivamente rápido, pero tampoco excesivamente lento. El punto medio. Y creo yo, para finalmente formar algo muy bueno, algo que tenga una pluralidad de representaciones en esta Carta Magna, en la futura Carta Magna, naturalmente tiene que estar el diálogo. O sea, tiene que estar la negociación. Si nos ausentamos de la negociación, vamos a estar perdidos. Vamos de nuevo a estar en trincheras. Y la idea es que no nos atrincheremos en este proceso, sino que todo lo contrario, encontremos puntos de convergencia. Y para encontrar puntos de convergencia hay que negociar y dialogar. Y esos dos elementos toman cierto tiempo, pero no nos podemos saltar. Entonces yo creo que ahí hay que tener bastante claro que más que ir a 100 kilómetros por hora, a 80, hay que ir en la medida justa, en donde el auto... ¿Y estamos en la medida justa? Yo creo que sí. A ver, primero que todo yo quiero rescatar un tema que la verdad es que yo he conversado con bastantes personas de la región y llegamos al mismo punto. O sea, hoy en día igual hay que reconocer que hay muchos puntos en común en la mesa entre distintos colores. Sí. Y eso hace mucho tiempo que no lo veíamos. O sea, venimos de un sistema bastante fraccionado políticamente, en donde, claro, tenemos un sistema proporcional que crea más partidos, ¿no? Se van atomizando de alguna otra forma las distintas representaciones políticas, por lo tanto hace mucho más complejo el llegar a acuerdos. Hoy en día, por lo menos hay muchos puntos que son transversales en la paleta de colores políticos que tenemos. Entonces, ahí creo que estos mínimos comunes, que ya por lo menos ya están más o menos visibles, en un tiempo relativamente corto, porque o sea, estamos hablando de un ramillete de partidos que es muy amplio y de espectros completamente distintos. Entonces yo creo, desde una mirada bastante positivista, por decirlo, yo creo que vamos por un camino que es el necesario, creo yo. No puedo decir si es correcto o incorrecto, no puedo hacer juicio normativo de eso, porque eso se va a ver en el resultado final. Pero por lo menos si es el camino, por lo menos que es el necesario, el que se saltó antes. Bueno, nuestros Quería seguidores... agregar- Sí, Emilio, por favor. Quería agregar un punto precisamente lo que dice María Elena. El día de hoy nosotros planteamos precisamente, porque hubo un debate al interior del Congreso respecto precisamente a que se estaba avanzando o no. Y la presidenta del Partido Socialista planteaba que no se había avanzado en nada, cuando por otra parte de su colectividad planteaba que sí, y una parte de Chile Vamos también. Cuando nosotros llegamos con nuestra propuesta y Amarillo se integró, entendimos que no había que excluir a nadie y que ninguna propuesta era extemporánea. Pero queremos pasar un poco más allá, independiente de que nosotros tengamos el punto del plebiscito de entrada como parte de nuestra propuesta. Nosotros le planteamos a la mesa, en su conjunto, que deberíamos levantar 4 submesas. Una que debatiera respecto a la reglamentación, una que debatiera respecto a los plazos que se quieren establecer, una que debatiera respecto al mecanismo y otra que debatiera directamente sobre los principios rectores. Así, todos los partidos políticos pueden desfasar y destrabar el todo respecto a lo técnico por sobre lo político. Y de esa forma probablemente vamos a llegar a muchos acuerdos de manera mucho más fácil y enfocado directamente en un punto, porque cuando tú quieres levantar muchos puntos, difícilmente vas a llegar a todos los acuerdos. Entonces, esa propuesta fue recogida por el presidente de la Cámara del Senado, por el presidente de la Cámara de Diputados, y va a ser parte de lo que se viene en un futuro muy próximo. Probablemente ya la próxima semana vamos a tener una definición respecto a eso. Y el Partido de la Gente va a estar participando en todas esas mesas. Y adicionalmente a eso, en los próximos días nosotros vamos a tener conversaciones con otros actores políticos. Nos vamos a juntar probablemente con el Partido Liberal, con el Frente Regionalista Social
También queremos ver alternativas con otros frentes políticos también. Queremos escucharlos a todos indistintamente de que estemos sentados en esa mesa. El diálogo político tiene que ser amplio. Y así nos gustaría a nosotros que, así como estamos hablando hoy de un proceso constituyente, también nos pusiéramos de acuerdo en las necesidades urgentes de los chilenos en el Congreso respecto a los proyectos de ley para solucionar muchos temas que son importantes. Diputado, enseguida, ¿qué le parece la propuesta del Partido de la Gente? ¿De alguna manera interpreta también lo que ustedes quieren? A ver, yo partí diciendo y leyendo lo que Raúl Soto dijo a la salida de hoy. Llevamos un 80% de avance en las propuestas de los marcos regulatorios, queda un 20%, que son algunos temas que el 13 se deberían poner ya de acuerdo, de aquí al 13 en conversaciones bilaterales, ¿ya? Que son obviamente del el Estado Social y Democrático de Derecho, que es un tema que crispa incluso a la izquierda más que al socialismo democrático, porque ahí adentro ellos tienen también su discusión, digamos. El derecho de propiedad, el derecho al agua, el tema de la plurinacionalidad, son temas que, pero eso es un 20%, el otro 80% ya está ganado entre todos, digamos, y como decía María Elena, hay una abertura de todos los partidos políticos. Después de eso, ¿ya? Viene lo que Emilio postula, digamos, cómo seguimos en este tema y que no siga decía un diputado, un gran, parecía como un almuerzo de colegio, digamos, ¿verdad? Que estaban todos muy grandes, entonces no llegaban nunca a acuerdo, por eso había que separar como dice Emilio, por comisiones, digamos, que vayan avanzando en distintas áreas. Pero yo te diría que se ha avanzado harto en este mes. Bastante. La gente ve, obviamente, los desencuentros, pero no ve que hay un 80% de encuentro y de avance con esta cantidad de partidos y cantidad de miradas distintas. Se ha avanzado bastante. Bueno, yo les contaba que nuestros seguidores comparten el tema de quienes estuvieron en la elaboración de la rechazada Constitución. Me dice Mal que el espectáculo de la convención de la Pichachú, de Rojas Vade, de tantos convencionales de extrema izquierda, hizo que la propuesta de constitucional fuera mala, y la soberbia hizo que la gente votara rechazo. ¿Cómo, María Elena, no cometer el mismo error en orden a anteponer la mirada ideológica, política, frente a un documento que es la casa de todos, que es un término que tanto se ha repetido aquí? Sí. Bueno, la verdad es que en ese sentido yo creo que hay un punto que es muy necesario resguardar en este proceso, y que es cómo se va a hacer el canal para que la gente vaya de alguna otra forma canalizando sus necesidades, sus inquietudes, ¿cierto? Y ahí yo creo que es bastante estratégico y clave el mismo hecho de que los partidos de alguna otra forma estén ya a caballo de estas negociaciones, porque los partidos, recordemos, son entidades que de alguna otra forma representan, ¿cierto?, las distintas intereses, las distintas necesidades de la gente, ¿cierto?, de distintos segmentos. Y en ese sentido, yo creo que al final, para no cometer el mismo error, primero hay que escuchar muy bien. O sea, la escucha activa es algo que yo sé que se ha dicho mucho, se dijo anteriormente la escucha activa, pero habían propuestas con millones de personas que votaban a favor de esa propuesta. Cuando uno ingresaba a la página de la convención, claro, uno iba votando, yo también voté por algunas, y simplemente propuestas que se desecharon, teniendo una alta tasa de votación. Entonces, cuando tú haces escucha activa, primero tienes que dejar de lado tu sesgo personal, y finalmente de persona y como político, ¿cierto? Tratar de dejarlo de lado. Primero escuchar, ver, ok, probablemente hay cosas que no van a estar en tus principios, pero para eso sirve la negociación democrática. Entonces, yo creo que este proceso de la escucha activa, y que, bueno, escuchando a Emilio, que lo han hecho bastante bien, utilizando la herramienta de la democracia digital, que es algo que está bastante en boga y es una herramienta sumamente poderosa y muy, digamos, atingente al día de hoy. Pensemos que pasamos de una cuarentena, pandemia, en donde todos nos vinculamos digitalmente. Obviamente que yo creo que están los canales propicios para poder levantar las inquietudes, ¿cierto? Y no perder de vista eso. Porque si esta agenda, si este menú de este restaurante lo hacen entre una mesa compartido, en donde solamente se pone los platos que los partidos quieren, lamentablemente los comensales no van a comer.
Y eso es lo que hay que resguardar, diciéndolo como en buen chileno. Sí, y fíjate que es muy interesante lo que tú planteas, Marilena, porque Walter me dice, todo ese acuerdo que están haciendo, esa puerta cerrada, nadie sabe qué están tramando, no hay actas de esas reuniones, ni siquiera la prensa sabe qué está pasando, ese 80% nadie sabe que tiene ese acuerdo, y agrega, los partidos representan a quienes lo financian, a nadie más. Señores. No es tan así. Por eso la democracia, y ojalá que el voto obligatorio llegue para quedarse. Cuando las personas van a votar, dicen por quién quieren votar. Nosotros estamos aquí porque nos votaron. Y ese es un punto muy importante y valioso. Yo hice que mucha gente se levantara a votar por mí para yo representarlo en el Parlamento y para representar a la región. Y yo creo que ese es un tema de la democracia. A lo mejor hay otros más también que debieran haber estado, digamos, y que no alcanzaron a levantarse más gente para votar por ellos, digamos. Pero ese es el tema de la democracia, y no hay que perderse, y hay que resguardarla, y hay que mejorarla, y hay que por eso cuidarla con estos demorándose un mes y medio, pero hacer las cosas bien y no repetir los errores del pasado, porque la gente nos dio una oportunidad más, ya no más. Y yo creo que hay que estar a la altura del mandato que nos dieron, y yo creo que ahí hay que avanzar. Y lo que propuso el Partido de la Gente de Emilio me parece bien, después de colocarse de acuerdo con los bordes, en avanzar. Ya ahí se va en bajada, digamos, ¿no? De ahí en adelante se va en bajada, y me parece bien que cada uno tenga las comisiones que corresponde, porque ahí va a avanzar más rápido todo esto. Sin duda. En esto, Emilio, me imagino que ustedes, que son un partido emergente, que están recién entrando a esta discusión, tienen el cuidado de evitar errores, porque ni más ni menos el rechazo mayoritario de los chilenos le salvó la vida a los senadores. Recordemos que se acababa la Cámara Alta. Entonces, Emilio, no es menor la responsabilidad que tienen hoy día los partidos políticos, los políticos en general, una constitución de calidad, y que la gente entienda que es un marco, una carta magna, por lo menos para los 40 años próximos. Totalmente. Bueno, de hecho, nosotros no nos arrogamos directamente lo que decía relación con el plebiscito de salida. Lo que hicimos fue generar el espacio para que los ciudadanos tuvieran el conocimiento, que entendieran lo que estaba sucediendo, las propuestas. Desde ahí desarrollamos el trabajo comunicacional, lo desplegamos en el territorio. Y claro, hay muchos temas que son importantes para la ciudadanía, como una descentralización activa, con que los gobiernos regionales y los gobiernos comunales tengan esa sensación ciudadana. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, que los plebiscitos vinculantes comunales vean directamente lo que tiene que ver con el financiamiento año a año y cuáles son las necesidades que hay en el territorio. Para eso se puede generar democracia digital. Para eso la gente podría, por ejemplo, tranquilamente participar de cuáles son los puntos en los cuales quieren que los fondos anuales vayan enfocados en el desarrollo. Eso es lo que queremos nosotros levantar. Esas son las temáticas. No estamos descubriendo la pólvora, simplemente lo que estamos haciendo es llevar directamente la democracia al fondo, a las personas, que todos se sientan vinculantes. Y es más, es muy importante lo que viene con el voto obligatorio, porque ya nadie va a poder decir que los representantes que se encuentran en el Congreso no son representantes realmente, porque todos van a tener que tomar una decisión respecto a la clase política, al color político, a la tendencia, y que también es lo que representan. Y también vamos a ver ahí a muchos diputados y muchos senadores que van a ser reelectos, porque se va a premiar el trabajo efectivo, porque la gente hoy con su teléfono en la mano sabe qué es lo que hace un diputado, sabe lo que hace un senador y sabe lo que hace un partido político. Y es más, por transparencia pueden saber qué es lo que gasta, cuánto es lo que gasta, porque además existe la probidad de los partidos políticos que tienen que informar todos sus gastos. Nosotros tenemos nuestra página, y cualquiera la puede visitar, www.pdgchile.cl. A la transparencia, usted va a revisar mi sueldo, usted puede revisar en qué gastamos nuestro dinero, cómo estructuramos a las regiones. Nosotros tenemos financiamiento para las 16 regiones por igual, cómo se trabaja esto. Y esto tiene que estar replicado en todos los partidos políticos. Es la única forma de que la ciudadanía pueda integrarse a la política. Así que eso es un muy buen punto de lo que viene. Creemos que hay mucho trabajo por delante, pero si los actores políticos en su conjunto
levantamos una mirada por sobre las ideologías, por los pensamientos, por Chile y su gente, créame que lo que viene va a ser muy positivo para todos. Bueno, también de alguna manera lo tocamos en esta conversación. La situación del país, la situación de Chile hoy día es bastante compleja. El gobierno debería estar ahí, diputado, porque en esto, primero dijo que iba a ser espectador, que iba a estar mirando cómo funcionaba esto, no se iba a meter. Pero duró poco, casi una semana, porque después comenzaron a meterse poco a poco. Ya está bien, porque claro, son los que administran el Estado. Pero hay una situación emergente, una situación complejísima desde el punto de vista económico-social que se está verificando en nuestro país, diputado. ¿Es el gobierno el que tiene que estar ahí? A ver, que separemos los tantos. Lo que estamos hablando es de construir, ¿cierto? Una ley de leyes, digamos, que es una reforma constitucional que nos va a regir por 40 años. Y si tú lo mezclas con la recesión que se nos viene, que es muy, muy potente, con que el gobierno este año no se ha gastado el presupuesto, ¿cierto? Un déficit de gestión tremendo, ¿cierto? Con una reforma tributaria no es pro inversión, sino que es como una caja de supermercado que va a cobrar cada día más a los que están adentro del supermercado, pero no los va a hacer generar mayor cantidad de recursos para Chile, teniendo incluso una mayor recaudación tributaria este año, 8.000 millones de dólares más recaudado por el crecimiento del año pasado, y eso que nos ha cambiado una coma, y eso significa, nosotros le hemos dicho al gobierno, que la reforma tributaria que está planteando no es buena, producto que no coloca, entre comillas, las zanahorias para hacer inversión, ¿cierto? Y ahorro. Entonces, aquí hay un tema que como decía Emilio hace un rato, ha crecido el Estado. La grasa estatal ha crecido completamente. Hay una cantidad, 4,5 puntos del PIB de programas mal evaluados. Se lo dijimos ayer al ministro de Hacienda. Yo estoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Se lo dijimos, 4,5 puntos del PIB. Programas mal evaluados. Eso, ahí tiene la reforma tributaria, 13.000 millones de dólares más o menos. Entonces, pero esos programas se continúan y están mal evaluados por la misma DIPRES. Entonces tú dices, bueno, seguimos creando ministerios, seguimos creando grasa estatal, ¿cierto? Ineficiente en algunos casos, ¿cierto? Y la gente esperando la interconsulta, y donde en estos últimos años, donde más ha crecido ha sido en salud, y la gente sigue esperando una interconsulta, sigue esperando una operación. Entonces, eso es lo que la gente espera del gobierno. Y hasta el momento, en 7 meses, todavía no abre los ojos, digamos, y dice, oiga, sí, voy a gobernar. Estaba metido, se hizo el resultado de la convención, para él era prioritario. Unió el gobierno al resultado de la convención. Perdió. Pero no se da cuenta que perdió porque Boris dijo que no podía ir más rápido que el pueblo, ¿cierto? Pero no es el tema de la velocidad, es el tema del destino, donde quiere llevarnos, que es el que la gente no quiere. Entonces, yo creo que aquí el punto principal es que el gobierno está actuando mal en el momento económico que en este momento el país está viviendo, y quiere profundizar. Nosotros en 2023 vamos a ser uno de los pocos países que va a decrecer 0,5. Todos los países de alrededor van a crecer. Y nosotros no vamos a crecer. Entonces, yo creo que está mal manejado ese tema. Se lo hemos dicho, pero hay un tema ideológico de por medio que no van a cambiar esa mirada. María Elena, a propósito de esto, porque evidentemente el voto de rechazo, y lo han reconocido mucho, que estuvo también de rechazo a la gestión del actual gobierno. Si tenemos un panorama de este tipo y tenemos un nuevo plebiscito, no podemos caer en lo mismo, que la gente vuelva a rechazar porque entiende que hay una situación que le está afectando y que no encuentra respuestas en la Constitución. Es que eso va a depender mucho, creo yo, es lo que decía el diputado, o sea, es el destino a donde van a llegar. Si ese destino es un destino en donde las fuerzas logran llegar a puntos en comunes, que por lo menos hasta ahora se está viendo que sí hay una dinámica de acuerdo o de negociación por lo menos en mesa, probablemente, claro, la sensación va a ser digamos que va a tener una espalda mucho más grande esta carta que se iría a escribir, ¿no? Ahora, claro, es sumamente difícil separar procesos tan importantes como la escritura de una nueva constitución con lo que tiene que ver con las variables macroeconómicas y microeconómicas también, por supuesto. Y en ese sentido, yo creo que la gente, de alguna otra forma, ya va a ir, siento que ha ido separando las hebras, de alguna otra forma, los hilos. La propia gente ya está separando esta idea de por acá va la Constitución,
pero por acá vamos como país, pues como administración actual, entonces, ¿qué está pasando? Siento que salgo de mi casa, el portonazo, que no sé, me asaltan, que chuta, no puedo ir tranquila en la micro, No llego a fin de mes. que no llego a fin de mes, que cada vez suben más los precios de los transportes públicos. Entonces yo creo que son dos líneas, dos cuerdas que me da la sensación que la ciudadanía ya está empezando a separar, ¿no? Que una cosa, por algo también, de alguna otra forma, insisto, la desaprobación del presidente ha crecido y probablemente va a seguir creciendo si seguimos en esta situación, en donde la percepción, insisto, ciudadana, de alguna parte, digamos, desde alguna forma, por decirlo, generalizada, esta sensación de un poco de quién nos está gobernando. Sí, o el ministro de Hacienda o es el presidente. Entonces, por ahí hay un... Sí, pero en definitiva, en un clima similar, un nuevo plebiscito, ¿puede correr el riesgo de ser rechazada la Constitución? Yo creo que es... Depende del proceso. Exactamente. Sí, va a depender de los procesos. Mire, me dice Walter, la nueva Constitución no va a estar lista en 3 meses, estimado. Con suerte va a ser en 2 años más. Ya se va a haber acabado la inflación, dice quizás, pero la incertidumbre que produce no saber qué va a pasar va a seguir existiendo. Y por lo mismo no se mejorará el empleo, dice él, por ejemplo. Emilio, hay inquietud, la gente espera que tengamos acuerdos y bueno, la posición de usted que hoy día nos entregan es precisamente apuntar a esos acuerdos. Totalmente, pero no hay que aquí tener dos miradas, como decía María Elena. Una mirada respecto a lo que estamos discutiendo, pero otra mirada respecto a lo que el gobierno debe haber hecho. O sea, lo que decía el diputado, hay un país que no va a crecer junto con Chile en el continente y es Haití. Haití que está en un proceso de crisis permanente y que cada vez más se está generando, yo creo que hay un caos, lamentablemente. Muchos de estos ciudadanos se encuentran también en Chile y hoy también están ayudando a su país a través de las remesas. Eso también hay otro tema. Pero, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está la política? Nosotros todavía estamos esperando que el gobierno nos presente las 100 primeras medidas del gobierno. Lo que hace todo gobierno cuando ingresa, presenta sus 100 primeras medidas. Claro, exactamente. Entonces, ojo, la primera propuesta fue un proceso de desarrollo, la segunda dice relación con la reforma de pensiones, reforma tributaria y nos vamos a presupuesto. O sea, prácticamente el año calendario no hemos tenido una sensación directamente enfocada en las necesidades urgentes. Aquí la gente está esperando reactivación económica. Nosotros lo hemos planteado en todos los temas y hay un punto que es súper importante. Años atrás hubo una condonación económica a los grandes conglomerados por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué no le condonamos la deuda a todos los emprendedores desde 2019 hasta el 2022, producto del estallido social y la pandemia, para poder levantarnos? Ustedes saben que son el 60% del músculo que implica trabajo, del músculo que implica crecimiento en un país. Ahí estamos dando señales, porque hay muchas deudas que no van a ser cobradas. Entonces, si el país quiere volver a levantarse, levantemos el emprendimiento, levantemos el trabajo formal. Está aumentando la informalidad del trabajo y está aumentando la cantidad de gente que está trabajando sin pagar lo que tiene que ver con las contribuciones, lo que tiene que ver con los impuestos por tener una patente comercial para poder desarrollar un trabajo. La ilegalidad está comenzando a generar mayor cantidad de incertidumbre también. Así que hay muchos puntos que tocar para lograr un desarrollo activo, lo que significa lo que viene para Chile el próximo año. Muy bien. Emilio Peña, secretario general del Partido de la Gente, quiero agradecer la gentileza de estar con nosotros, nos pilla el tiempo. Diputado. Solo agregar lo de Emilio, es que efectivamente este gobierno se compara con la OECD, ¿ya? Y va a aumentar los impuestos de acuerdo a la OECD. Pero en la OECD, el 75% de la gente que vive en la OECD paga impuestos. Acá, en Chile, paga un 25%. Entonces, la base tributable es completamente distinta. El PIB que tienen ellos per cápita es el doble de los chilenos. Entonces, si nos comparamos, la informalidad allá es entre un 10 y un 12%, acá es casi un 30%. Entonces, tú dices, bueno, los números no cuadran. Y tú es como que le pones más peso a un bote que reman pocos. Entonces, le pones más peso al bote, cada día más. Bueno, eso es lo que queremos que el gobierno gobierne y le dé soluciones a la gente. No lo está haciendo, no lo estaba haciendo porque estaba pegado con la Constitución y ahora espero que no haga un replay y otra vez se vuelva a pegar con la Constitución y no siga gobernando. Diputado, gracias por acompañarnos. Encantado, gusto de saludar. María Elena, ha sido interesante este debate, esta conversación, ¿eh? Muy, muy interesante. Hay que seguir haciéndolo nomás.
Muy bien, y agradecerle la gentileza de acompañarnos Muchas gracias. en esta oportunidad. Y a ustedes, gracias por los comentarios, gracias por estar atentos a lo que estamos haciendo y nos encontramos en cualquier instante con Visión Nocturna.